sábado pasado estuvimos hablando de la homosexualidad y cómo ella es una consecuencia justamente de ese pecado de haber dejado de lado a Dios o haberle dado la espalda. Y en esta noche tenemos el siguiente tema: inmoralidad sexual, o lo que en la Biblia se menciona como fornicación. Y quiero leerles un texto, obviamente en el capítulo 1 de Romanos, que dice así, versículo 28 al 29, creo que tenemos ahí arriba. Dice así la palabra del Señor: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. La lista sigue, pero vamos a leer hasta aquí, porque es justamente de estos últimos pecados que vamos a estar hablando hoy, y principalmente de la fornicación. Hoy tocamos un tema que quizás, a diferencia del tema que abordamos el sábado pasado, abarque más personas que el tema justamente que tocamos el sábado pasado. Existe mucha confusión en cuanto a esto, en cuanto a la fornicación o la inmoralidad sexual. Es otro de esos temas tabú en la iglesia. Y sé que quizás en esta noche muchos están angustiados, oprimidos, dañados y hasta enfermos por causa de la inmoralidad sexual, de la fornicación. Y un problema que tenemos es que hay muchos mitos que rodean este tema. Mitos que muchas veces acaparan toda la atención y hacen desviar el foco de las verdades importantes que la Biblia nos habla. Así que debemos desechar esos mitos y obedecer las verdades bíblicas. Y voy a dividir el mensaje en dos grandes partes. Por un lado, los mitos que siempre suelen escucharse acerca del tema de la inmoralidad sexual y fornicación. Y por otro lado, las verdades bíblicas que nos ayudan a enfrentar el tema, a saber qué piensa Dios del tema y a saber también cómo salir si es que esa es la situación en la que estás. Antes que nada, quiero concentrarme una vez más en lo central del capítulo 1 de Romanos. Los pecados detallados que están prácticamente en una lista, mencionados uno tras otro, son consecuencia de algo más. Y según el texto que estuvimos leyendo, la fornicación que está después, que está en esta lista que viene después de este versículo, el 28, Pablo decía: no aprobaron tener en cuenta a Dios, por lo tanto Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si la inmoralidad sexual es tu lucha hoy, quizás tengas que ir un poco más profundo y ver qué hay detrás. Porque según lo que Pablo estaba diciendo acá, mencionando este pecado, él estaba diciendo: esto es consecuencia de no aprobar tener en cuenta a Dios. Quizás estemos viendo ya el resultado de algo más profundo que haya en nuestro corazón: no tener en cuenta a Dios. Y muchas veces estamos con ese peso de quizás decimos: este pecado me está agobiando, esta tentación, esta debilidad, algunos dicen. Y no hurgamos lo suficiente en nuestro corazón como para darnos cuenta que probablemente el mayor problema es que no estamos teniendo en cuenta a nuestro Dios. Quiero orar una vez más con ustedes antes de seguir. Señor, estamos delante de tu presencia, de tu palabra, Señor, la hemos oído. Y muchas veces, Señor, no es fácil oír tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos pone frente a frente con la verdad de nuestras vidas. Y no es fácil muchas veces que nos recuerden nuestras verdades, Señor. Pero sabemos que cuando la luz viene, Señor, las tinieblas van. Cuando tu verdad viene a nuestras vidas, Señor, por más de que a veces duela, trae libertad. Y es lo que queremos que traiga, Señor, tu palabra en esta noche. Señor, si hay aquí en esta noche un joven, Señor, que está luchando con este tema, que tu palabra pueda hablarle, Señor. Y si hay otros que están quizás en tentación o al borde de esto, que también tu palabra pueda hablar, Señor, y pueda traer luz y verdad, Señor, en medio de las tinieblas y la mentira, y que podamos experimentar la libertad que viene de ti.
Señor, nos encomendamos en tus manos, te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, quiero comenzar entonces con los mitos acerca de la inmoralidad sexual. Creo que tenemos ahí arriba. Vamos a empezar con el mito número 1. Quizás sea hasta simpático luego leer esto, ¿verdad? El mito número 1. La inmoralidad sexual o la fornicación es el pecado que a Dios más le molesta. Quizás no se diga esto en voz alta, pero por la forma de hablar escondemos este mito detrás de nuestras palabras. Les doy un ejemplo. A ver si adivinan a qué se refiere el hermano cuando viene a hablarle a alguien más, un líder, a un pastor, a otro hermano más maduro y decir, ¿sabes qué, hermano? Fulano o fulana está en pecado. Dice, nadie está en pecado. Ah, ¿en serio, hermano? Está siendo egoísta. No, lo último que uno va a pensar es eso. ¿En serio, hermano? ¿Está mintiendo acaso? No, está en pecado. Tenemos la connotación y esto nos da la pauta de que detrás de esas palabras estamos creyendo este mito, ¿verdad? ¿Cómo es que cuando decimos está en pecado, directamente estamos pensando en eso? Porque probablemente este mito está tan arraigado en nosotros, ¿verdad? Es el pecado que a Dios más le molesta, ¿verdad? Que hasta es sinónimo de estar en pecado, ¿verdad? Y nadie dice, no, ¿sabes qué? Le hablé mal a fulano y fui malo con ella, hablé con palabras ásperas. Estoy en pecado, pastor, ¿verdad? Difícilmente, y les cuento una experiencia, una vez vino una persona y me asustó todo porque me vino con la frase, pastor, yo quiero hablarte de algo y no sé ni cómo decirte. Y daba vueltas y vueltas, parece que tenía una vergüenza tan grande, ¿verdad? Y yo sé que estoy mal con el Señor, me dice, en serio. Y yo estaba esperando nomás que me diga, creando el ambiente para que se sienta tranquilo, pues se notaba que estaba muy, muy cargado, ¿verdad? Estoy mal con el Señor, en pecado con el Señor. Y yo creo que eso está afectando varias áreas de mi vida, me dijo, ¿verdad? Eran 7, dije yo, ¿qué nos dice luego? ¿Verdad? Y bueno, y decime, hasta que finalmente le dije, decime, creo que hasta traté de adivinar ahí un poco cuál era para que pueda decirme ya. Y me dice, yo, pastor, no doy mi diezmo, me dice, ¿verdad? Y bueno, él estaba tan preocupado por eso, ¿verdad? Por su fidelidad en cuanto a la finanza, etcétera, ¿verdad? Que yo, es como, y me llamó la atención, pues yo escuché, eso me dio tantas vueltas, ¿verdad? Me hubiese dicho, porque normalmente alguien diría, estoy fallando, ¿verdad? No estoy dando mi diezmo, tal cosa. Pero él estaba tan preocupado por esto, que yo directamente, y quizá el mito estaba ahí también en mí, directamente ya pensé, esto es algo relacionado a inmoralidad sexual, ¿verdad? Por eso que está tan preocupado. El primer mito entonces es este. Y lo que tenemos que decir en contra de este mito es lo siguiente. La fornicación en la Biblia, en la mayoría de los casos, se menciona junto con otros pecados que para nosotros hasta consideraríamos más una falta, una falla nomás, ¿verdad? Que pecados. Les doy un ejemplo. Ahí en nuestro mismo texto, y este es un tema que vamos a tocar también uno de estos sábados, un tema muy interesante que probablemente casi nadie escuchó, ¿verdad? Dice uno de los pecados mencionados y está en el versículo 30, al final del versículo 30. En la misma lista está, ¿verdad? El sábado pasado estábamos diciendo que la Biblia no tiene asterisco, no tiene negrita, no tiene subrayado. No es que está resaltando un pecado sobre los otros. Y al final del versículo 30, Pablo menciona desobedientes a los padres. ¿Cómo va a poner eso en el mismo nivel que fornicación? ¿Cómo va a estar? Es una falla, es una debilidad, es algo que se puede mejorar, ¿verdad? Sin embargo, Pablo pone desobedientes a los padres en esta misma lista, como consecuencia también de no haber tenido en cuenta al Señor, a Dios. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que tenemos que quitar este mito como para poder realmente enfrentarlo. Porque si es mito, quizás tenga algo de verdad, pero eso es siempre lo peligroso con los mitos, ¿verdad? Si algo de verdad se convierte en verdad total y desvía nuestra atención para realmente concentrarnos en lo que Dios está diciendo. Así que, ¿qué decimos contra este mito? No es el pecado que a Dios más le molesta. Todos los pecados le molestan al Señor. Si bien es cierto, en algunos de los contextos bíblicos la fornicación es
de alguna manera mucho más atacada y se menciona con mucho más puntualidad. En el caso de la iglesia, la carta a los Corintios, por ejemplo, ¿verdad? Era porque el contexto donde ellos estaban viviendo, por así decirlo, era el pecado favorito, ¿verdad? De la cultura en donde vivía la iglesia, ¿verdad? Y en ese sentido también tenemos que decir que es uno de los grandes vicios que tenemos nosotros en nuestra cultura, ¿verdad? La fornicación o la inmoralidad sexual. Hago también ya esta aclaración antes de seguir. Normalmente se dice, bueno, fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y adulterio es hacerlo cuando uno está casado, ¿verdad? En realidad en la Biblia, cuando menciona esta palabra fornicación, está refiriéndose a cualquier tipo de inmoralidad sexual, ¿verdad? A cualquier tipo de inmoralidad sexual. El matrimonio tiene mucho que ver con la inmoralidad sexual, pero en realidad todo tipo de inmoralidad sexual, en eso también entran las relaciones homosexuales y cualquier otro tipo de perversión sexual que nosotros podríamos llamar hoy, entra en la palabra fornicación. Pero finalmente tenemos que decir que no quiere decir que este sea el pecado que a Dios más le molesta. Mito número 1, entonces, desmitificado ya, y podemos tachar así, ¿verdad? Los cazadores de mitos. Número 2, segundo mito en cuanto a la moralidad sexual. Estamos natural o físicamente inclinados hacia la fornicación. Este es un mito que también, difícilmente los mitos se dicen así luego, pero detrás de lo que uno habla se esconde esto. ¿Qué significa esto? Alguna vez habré escuchado, creo que en un teatro o algo así, ¿verdad? Alguien quejándose, un personaje quejándose de Dios diciendo: Dios te da la capacidad de disfrutar del placer y del placer sexual y después te prohíbe ejercer esa capacidad. ¿Qué onda, verdad? Qué mala onda es Dios que te da. ¿Para qué nos da la capacidad de...? Y mucha gente dice eso también afuera. ¿Para qué nos da todo este placer si es que después nos va a decir, no, haga otra vez, ¿verdad? No está jugando un mal chiste, parece Dios, ¿verdad? Es normalmente el argumento, un argumento bastante diabólico, deberíamos decir. El peso de este mito está en que sutilmente culpa a Dios o le hace responsable de habernos hecho deseosos del placer físico. Para darle un ejemplo de cómo va este mito, generalmente se escucha la frase, yo soy hombre. Y ahí los muchachos ya entienden a qué se está refiriendo. Entre los muchachos se entiende, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Las chicas están excluidas de eso, pero yo soy hombre quiere decir yo natural y físicamente, ¿verdad? Por naturaleza estoy inclinado hacia esas cosas, ¿verdad? Así que si llego a caer, no me vayan tanto a dar con todo, porque yo tengo esa inclinación física o natural, ¿verdad? Es lo mismo que decir, y esto es válido para los hombres y las mujeres, Dios me hizo así, ¿verdad? Y sin darnos cuenta estamos usando este argumento diabólico en contra de Dios y le decimos, mira Dios, vos me hiciste así, ¿qué es lo que tanto me prohibís ahora si tengo todo esto, ¿verdad? Y muchas veces hasta criticamos a los homosexuales que dicen, Dios me hizo así, ¿verdad? Y nosotros al usar este mito estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Dios me hizo así, yo tengo una inclinación natural y física hacia la inmoralidad sexual, por eso es una gran lucha, ¿verdad? Y muchos cristianos hasta toman eso como su estandarte, ¿verdad? Yo puedo superar eso, ¿verdad? Que algo que más o menos natural o físicamente estoy inclinado a eso. Jesús bien dijo en Marcos capítulo 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Repito otra vez, Jesús dijo, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Él está diciendo, la fornicación, la inmoralidad sexual es algo del corazón. No es algo de una inclinación física. No es algo que los hombres puedan decir, como hombres tenemos esta mayor debilidad porque Dios nos hizo así. Jesús decía claramente, eso es algo del corazón. No le culpen a Dios por qué inclinación física o por qué deseos físicos tienen. El corazón, la voluntad, la mente. De aquí nacen las fornicaciones, decía Jesús. Doy un ejemplo. La desnudez, que hoy en día podría decirse es un incitante a la inmoralidad sexual. Si alguien ve más piel, menos piel, uno puede decir, estoy más atraído hacia ese pecado. Vemos, por ejemplo, en otras culturas, especialmente algunas culturas nativas, indígenas, que normalmente andan así sin ropa y parece algo normal, ¿verdad?
Y una persona que no es de esa cultura ve eso y no va a sentirse atraído normalmente, ¿verdad? Porque es diferente. Entonces ahí ya echamos al suelo ese mito de que físicamente estamos. No, es algo en realidad que nace en el corazón, en la mente, ¿verdad? Las cosas que uno fue cargándose en la mente son lo que finalmente le atraen o le gustan. Si está en otro contexto en donde la gente se viste diferente, es diferente, no se siente atraído, ¿verdad? Entonces no podemos simplemente nosotros culpar al físico, a nuestra inclinación física y decir que eso nos está llevando hacia la inmoralidad sexual. La determinación física es bastante similar en todos los casos, ¿verdad? Cuando tenemos hambre y comemos comida, sentimos también ese placer, y muchas veces ese placer por la comida se lleva más allá a un desorden alimenticio. Lo mismo pasa con el ejercicio, ¿verdad? Produce un placer hacer ejercicio y más adelante puede llevar hasta un desorden, qué sé yo, de la personalidad, del físico mismo, ¿verdad? Lo físico normalmente produce algún tipo de placer en mayor o menor grado, pero lo que decía Jesús es, en el corazón es donde nacen todas esas cosas. No culpemos al Señor y desechemos este mito que dice, el tema con la inmoralidad sexual es que los hombres son más vulnerables, ¿verdad? O las chicas pueden decir, nosotros sentimos eso, esa atracción natural. Claro que hay esa atracción, así como hay atracción también física hacia querer comer, hacia querer dormir, descansar, ¿verdad? Pero la inmoralidad sexual, el pecado de la fornicación, decía Jesús, nace en el corazón. Y sin darnos cuenta, al creer este mito, estamos más o menos tirándole la pelota a Dios y decirle, vos me hiciste así, Señor, ¿qué es lo que ahora me prohibís? ¿Verdad? Así que cuidémonos de eso. Tercer mito. La fornicación determina y fija una maldición irrevocable. Esto es algo que llama mucho la atención en nuestras iglesias. Quizás por nuestra inclinación hacia todo lo místico, todo lo oculto, etc. La gente, y esto es algo muy interesante, la gente le tiene más miedo a la maldición que pueda acarrear un pecado que al pecar en sí. Y esto pasa. No es que uno está preocupado o arrepentido porque está pecando, está desobedeciendo al Señor, sino porque tiene miedo que el Señor alguna vez me va a cobrar, ¿verdad? Como dijimos alguna vez, tenemos esta imagen de que Dios es más o menos como el padrino, ¿verdad? Si le hiciste algo en su contra, va a esperar unos años y después se va a vengar de vos, ¿verdad? Y con la fornicación sucede algo similar. Yo escuché muchas veces esto, es como que alguien cometió el pecado, una maldición está sobre vos, ¿verdad? Y no es ninguna maldición entendida como consecuencia práctica de lo que hiciste, ¿verdad? Que en muchos casos puede derivarse en varias cosas, sino parece que es un tipo de destino o un tipo de hecho, un destino final que te viene porque vos cometiste ese pecado y la gente vive en esa zozobra. Recordemos, Dios no es el padrino. Lo que la Biblia dice sí es que Dios al que ama castiga y hasta azota al que tiene por hijo. Pero esto no significa que Él nos va a caer con una maldición como un destino, sino que si Él obra disciplina en nuestras vidas es para rescatarnos del pecado. Pecaste, te arrepentiste y dejaste ese pecado. No vivas ansioso esperando el día en que la maldición te va a caer. Muchas veces nos concentramos tanto en esto que olvidamos las verdades bíblicas. No acarrea un tipo de maldición como, qué sé yo, como esas maldiciones egipcias o que la fornicación en nosotros. Sí, probablemente va a traer consecuencias prácticas que a veces se van a dar, a veces no, pero nosotros tenemos que estar conscientes, somos hijos del Señor, Él nos va a castigar si es que realmente somos sus hijos, pero eso va a ser para restaurarnos, para salvarnos de algo peor, ¿verdad? No como una maldición que no vamos a poder escapar. Entonces ese tercer mito. Y un último mito es la sobrevaloración de la pureza sexual. Y quiero ser bien claro aquí en esto para no crear ningún tipo de confusión. Yo creo firmemente que guardar las relaciones para el matrimonio deberá ser siempre algo que enfaticemos, defendamos y que nunca debemos ceder ante la presión de lo cultural. Pero esa pureza, que normalmente se llama, no puede ser un fin en sí misma, sino más bien una señal del por qué lo hacemos, por qué esperamos. La pureza sexual, como nosotros lo llamamos, no gana la salvación, no asegura un matrimonio próspero.
Muchas veces eso te dicen, ¿verdad? Si uno guarda, entonces va a tener un matrimonio próspero, bueno. No, uno pudo haberse guardado mientras era soltero, se casa y finalmente deja de ser sabio en su matrimonio y va a tener problemas. No necesariamente porque fue puro sexualmente, eso le asegura un matrimonio próspero. No te hace mejor persona o mejor cristiano. Quizás hasta te haga peor cristiano, porque muchas veces se usa como algo de que gloriarse. Ni siquiera asegura esa pureza sexual que nosotros llamamos, que tengamos un corazón puro, que es mucho más importante para comenzar a formar un hogar. ¿Por qué menciono esto? No tenemos que tomar esto ni sobrevalorar. Claro que tenemos que valorar la pureza sexual, pero no sobrevalorarla. Quizás haya personas que cometieron ese pecado, ese error, están arrepentidos, cambiaron su vida y se enfrentan con que este mito les cierra las puertas a futuras relaciones con hermanos maduros cristianos también, ¿verdad? Así que no tiene que ser jamás un ítem para que cierre la puerta a alguien que realmente está restaurado, arrepentido, ¿verdad? Recordemos, la pureza sexual no es sinónimo de pureza de corazón. Alguien pudo haber sido puro sexualmente y no está siendo puro de corazón en muchas otras áreas de sus vidas. Muy bien, vayamos ahora a las verdades acerca de la fornicación y inmoralidad sexual que encontramos en la Biblia. Antes de ir a los puntos, una pequeña introducción de la moral sexual judeocristiana. La palabra de Dios fue la base de una moral que en todo tiempo fue en contra de la corriente del mundo. Esto es algo muy interesante. En otras culturas en la antigüedad, lo único mal visto sexualmente, lo único considerado inmoral en cuanto a la sexualidad, era violentar o deshonrar a una mujer respetable. ¿Quién era una mujer respetable? Alguien que era esposa de un ciudadano libre, no esclavo. Esto es lo que normalmente en la antigüedad se llamaba adulterio. Alguien que iba a tener relaciones con una mujer, esposa de un ciudadano libre. No era simplemente porque era mujer, sino porque era esposa de un ciudadano libre. Ahora, si esa misma persona iba con una esclava o con una mujer que no tenía la honra de ser esposa de alguien importante, eso era totalmente moral en las culturas paganas de la antigüedad. Es más, se veía como un bien social la prostitución, y la palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. Hoy nosotros tenemos la palabra pornografía. Porné era el nombre griego de las prostitutas, es una prostituta. Y era vamos a decirle, un rol social muy importante, porque ayudaba a prevenir el adulterio. Porque una persona que tenía ganas sexuales podía ir con una prostituta y no ir a violentar o deshonrar a una mujer respetable, ¿verdad? Entonces tenía su rol social así. Y pornos era el proxeneta, aquel que vendía normalmente a las mujeres prostitutas, ¿verdad? Y ¿por qué le menciono todo esto? Porque esto era algo completamente normal en las culturas paganas, especialmente la griega, después la romana, que rodea más o menos el tiempo bíblico. Pero la moral sexual ya de los judíos y más adelante de los cristianos siempre fue en contra de eso, ¿verdad? Siempre fue en contra de eso. Vamos a ver entonces cuáles son las verdades que encontramos en la Biblia en cuanto a la moral sexual. En primer lugar, número 1, el matrimonio es el determinante de la moral sexual, o la determinante podemos decir también, ¿verdad? ¿Qué determina que la relación sexual sea moral? Que esté en el contexto de matrimonio. Esto es algo que enseña claramente la Biblia. A diferencia de las culturas paganas, en donde la moral sexual estaba determinada más bien por el estatus social, el esclavo prácticamente no tenía derechos. Así que si alguien lo violentaba sexualmente o si él se ofrecía, no era nada ni moral ni inmoral, porque él no tenía ningún derecho. A diferencia de esto, en la Biblia es el matrimonio el único elemento o contexto que otorga moral a lo sexual, y no solo para la mujer, sino también para el hombre. Los profetas
hicieron este paso enorme en cuanto a la moral sexual al relacionar la idolatría del pueblo de Israel con fornicación. Esto ya era algo totalmente drástico y radical. ¿Por qué? Porque un hombre, en teoría, nunca podía fornicar en las culturas paganas. El hombre no fornicaba. Fornicaba la prostituta porque esa era su función. Pero el hombre no cometía fornicación, era algo que estaba totalmente guardado para las mujeres o describía lo que las mujeres hacían. Sin embargo, en la Biblia los profetas llaman fornicario al mismo pueblo de Israel y relaciona el sexo con algo muy importante, la fidelidad. Esto hicieron los profetas. Recordaron que lo sexual necesita un contexto moral, porque lo sexual es una señal de algo más importante, algo más profundo, que es la fidelidad. En Deuteronomio 22, 28 ya vemos esto. En el Antiguo Testamento decía así: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Aquí vemos que la Biblia no se indigna tanto por el acto sexual en sí, porque hubo una relación sexual, por así decirlo, indebida fuera del ámbito del matrimonio, sino lo que más le preocupa es que se pasó por alto la responsabilidad y la fidelidad necesaria para honrar una relación en donde lo sexual forma parte. Entonces, entendamos esto. El contexto del matrimonio es el contexto de la fidelidad. Es ese contexto lo que hace moral la relación sexual. Y así también es todo acto fuera de ese contexto lo que hace que una relación sexual sea inmoral. Que nos enseña también esto, ¿verdad? Que no hay nada en lo sexual, en lo físico, que en sí sea moral o inmoral, sino el contexto en donde ello ocurre. El único contexto en donde una relación sexual es moral es el matrimonio, según lo que enseña la Biblia. Por eso la ley decía, bueno, si llegó a cometer eso un hombre, tiene que casarse y nunca en la vida va a poder desposarle más, ¿verdad? Porque va a mostrarle responsabilidad y va a ser fiel por lo que hizo, ¿verdad? Porque el sexo es una señal de esa fidelidad y la moralidad está dentro de ese contexto. Las relaciones sexuales antes del matrimonio deshonran, ¿sí? Es una palabra que tenemos que usar, es esa. Deshonran, quitan honra, quitan dignidad, porque no vemos a la otra persona como digna de toda nuestra fidelidad. Si nosotros nos acostamos con alguien antes de casarnos, sin esperar a casarnos, es como que le estamos diciendo: yo dudo en serte fiel a vos y voy a usarte a vos como para satisfacer mis deseos, pero yo no quiero el contexto de fidelidad. Y en lenguaje bíblico sería esto: deshonrar a la otra persona. Aquí está el peso del pecado. Muchas veces simplemente mencionamos está mal y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos diciendo. Aquí está el peso. Si nosotros nos acostamos con alguien sin, ante Dios y ante los testigos, decir yo voy a serle fiel a esta persona, estamos usándole como algo placentero, ya sea el hombre o la mujer, ¿verdad? Ese es el gran problema de las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del contexto del matrimonio. El sexo es señal y sello de esa fidelidad. Claro que vas a sentirte atraído por la otra persona, obviamente, ¿verdad? Pero si llegas a cometer ese acto, estás diciéndole a la persona, estás usándole a la persona como para beneficio personal, sin tener la responsabilidad de ser fiel con esa persona, ¿verdad? Y vos le puedes decir, ¿verdad? Claro que yo te voy a ser fiel, alguna vez me voy a casar contigo, ¿verdad? Y no vale esa palabra porque realmente uno no entró en ese contexto en donde no tiene miedo de decirle a Dios ni de testimoniar ante todos que voy a serle fiel a esta persona. En ese contexto, entonces, las personas son deshonradas. Por eso que la Biblia pone tanto énfasis en esto. Entonces, la primera verdad: el matrimonio es el determinante de la moral sexual. Por eso fuera del matrimonio todo acto sexual es inmoral.
porque está fuera del contexto de fidelidad. Y es como que estamos tomando a una persona sin dignidad y le estamos diciendo, yo no necesito serte fiel para usarte, para satisfacerme a mí mismo o satisfacernos mutuamente. Es el contexto. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Segunda verdad, el cuerpo es del Señor. La segunda verdad que encontramos en la Biblia con respecto a la inmoralidad sexual es lo que Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 6, versículo 18 en adelante. Versículo 17 en adelante, perdón. Decía Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La fornicación era un gran problema en la ciudad de Corinto, como lo es ahora en nuestro contexto. Lo sexual determinaba la vida prácticamente en ese contexto, así como en nuestra cultura es prácticamente te define. Uno va afuera, habla y si alguien no habla de algo sexual parece que no sos parte de nosotros, ¿verdad? Define la identidad, parece, de nuestra cultura. Lo mismo pasaba en Corinto. Debido al contexto cultural en la que estaba la iglesia, es que las advertencias contra la fornicación son tan fuertes y claras. No porque sea un pecado más especial que los otros, sino porque esa era la realidad. Y Pablo dice, huyan, huid, en imperativo dice. Esto realmente es algo muy válido para nosotros, que podamos huir. La fornicación es un pecado favorito en nuestra cultura hoy en día, como lo era en Corinto. Pero preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué es tan malo? Podrían decirnos, ¿verdad? Y lastimosamente muchas veces no sabemos dar esa respuesta. Ya dijimos una cosa, tiene que haber fidelidad, la primera verdad. Y alguien nos puede seguir preguntando, bueno, pero yo le quiero a esta persona, ¿verdad? Yo voy a serle fiel en algún momento. Y pueden seguir preguntándonos, ¿por qué? ¿Por qué es tan malo? Si lo físico no es lo determinante, ¿qué es lo que tanto nos debe preocupar? No tanto las enfermedades, muchas veces hablamos de eso, las enfermedades que pueden venir o otras consecuencias físicas que pueda traer la fornicación, sino la fornicación viola algo fundamental. El principio que nosotros sabemos como hijos de Dios, que nuestro cuerpo o el cuerpo que el Señor nos ha dado no es nuestro. Y el cuerpo del cristiano que sabe eso, ¿verdad? Debería mucho menos él considerar que su cuerpo es suyo. El cuerpo nos fue dado como una gracia que debemos administrar. Si fornicamos, es como que estamos pervirtiendo algo que no es nuestro. Esto es lo que decía Pablo. Por eso que todo pecado, dice, está fuera del cuerpo, pero la fornicación es contra el cuerpo. Uno peca contra su propio cuerpo. Es como que Pablo está diciendo, el cuerpo que a ustedes el Señor les dio, no es de ustedes. Imagínense que uno de nosotros vayamos, qué sé yo, a un familiar nuestro, a un amigo nuestro, lo ofrezcamos sexualmente. Nos convirtamos en los proxenetas, ¿verdad? De alguien que amamos o alguien que está cerca de nosotros. Quizás ni se nos pasa por la mente, ¿verdad? Pablo, esto es lo que estaba diciendo. Si el cuerpo que ustedes tienen no es de ustedes, es como que están haciendo eso. Es como que están entregándole a una persona que ustedes aman, les están dando para que se pervierta sexualmente. Por eso es que dicen, Pablo, contra su cuerpo ustedes pecan, porque el cuerpo no es nuestro. Es más, él dice, es templo del Espíritu Santo. El cuerpo que ustedes tienen es de Dios. Y normalmente en la moral sexual hoy en día se habla, claro, esto es mi cuerpo, es mi sexualidad, son mis deseos. Entonces yo tengo que desarrollar lo que es mío. Lo diferente en el cristiano es que él sabe, este no es mi cuerpo. Y yo no puedo hacer con este cuerpo que el Señor me dio lo que yo quiera, porque no es mi cuerpo. Así como yo no voy a estar entregándole aquí a alguno de ustedes para que sea usado sexualmente, yo tampoco puedo entregar mi cuerpo para que sea usado sexualmente, porque no es mío. Por eso el que fornica peca contra su propio cuerpo, porque su cuerpo no es suyo, sino es del Señor. Jóvenes, si tenemos esto en claro, tendremos nuestra arma más firme en contra
en nuestra lucha contra la fornicación. El escudo de la fe. Esto es, realmente creemos lo que vivimos. No estamos simplemente tras una moral religiosa, sino tras la obediencia a Dios. Esta es nuestra mayor arma, saber, mi cuerpo no es mío, es tuyo, Señor. Yo no puedo entregar, así como no voy a entregar a mi hermano, a mi amigo, para que sea usado sexualmente, tampoco voy a entregar mi cuerpo, porque no es mío, es tuyo, Señor. Y el cuerpo en lo sexual tiene que estar en ese contexto de fidelidad del matrimonio. Un último punto en cuanto a la inmoralidad sexual, decir que es y será una lucha. Antes de desarrollar este punto quiero hacer una aclaración. La fornicación no es un juego para el Señor. Él es misericordioso y perdonador, pero como decía Pablo, aquel que se hace llamar cristiano y lleva una vida de fornicación sin ningún remordimiento, y es más, contamina el cuerpo de Cristo, la iglesia, con sus perversiones. Pablo dijo claramente, no se junten con tal. Es más, después dijo, echen a ese perverso. Así de serio era para Pablo la fornicación, así de serio la fornicación para el Señor, ¿verdad? Decía, nadie que se llame hermano y que esté en fornicación como si fuera nada. Ustedes simplemente ni se junten ni coman con ese perverso, dice. Así de serio es. Quizás el mayor campo de batalla en cuanto a la fornicación para los cristianos hoy en día es el del corazón, la voluntad, la mente. Muchos están arrepentidos y hasta desesperados, porque una vez impregnado en el corazón, la fornicación es un vicio muy difícil de hacer desaparecer. Porque sabemos por lo que Jesús dijo, ¿verdad? En cuanto al adulterio, que no es el acto simplemente, sino la mente, lo que pensamos. Ahí ya está el pecado, ahí ya nació el pecado. Y es por eso que es muy difícil muchas veces enfrentar eso. Pero hagamos una diferencia. El arrepentimiento sincero no necesariamente significará que la debilidad desaparezca o que esas imágenes que alguna vez entraron desaparezcan así como si nada. A veces llevará mucho tiempo o será algo con lo que tendrás que luchar por el resto de tu vida. Por eso Pablo dice, huyan, huid o eviten cualquier contexto que pueda contaminar la mente, más aún si ya tienen muchas cosas en la mente. Más aún si ya experimentaron algo. Es de necios volver a buscar un contexto en donde uno fácilmente pueda llegar a caer. El creyente está en lucha con el pecado y esto es también cierto con la fornicación. Así que quiero terminar con algunos consejos bíblicos. En primer lugar, no bajar la guardia. Pablo decía en Romanos 6, 12 al 14, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En Santiago decía, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él va a oír de ustedes. El énfasis en someterse a Dios. Cuando buscamos al Señor, si salimos del contexto de estar buscando al Señor, es como que estamos invitando y diciendo, y tenemos tal debilidad que dijimos, no va a salir quizás muy rápido. Estamos siendo necios, como que estamos desprotegiéndonos y la Biblia nos insta, vístanse con toda la armadura. No es que en algún momento nomás tienen que ponerse la armadura, sino que tenemos que estar vestidos con toda la armadura del Señor en todo momento. Rodéense de un contexto de victoria, de quienes verdaderamente puedan ayudarles. Y también no sean de tropiezo para otros, en su forma de hablar, en la forma de vestir, en lo que hacemos, en los lugares en donde vamos. Porque quizás este sea un problema que está ahí carcomiendo a tanta gente, ¿verdad? Y es tan vital que podamos tener una comunidad en donde podamos apoyarnos y ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Y sin darnos cuenta estamos siendo de tropiezo para otros, ¿verdad? Con nuestra forma de hablar, lo que decimos, lo que hacemos, dónde nos vamos. Y sin darnos cuenta quizás ahí el que está a nuestro lado nomás es el que más está necesitando nuestra ayuda. Si no es nuestra debilidad, quizás pueda ser la de nuestro hermano.
Y recordar también con la fornicación muchas veces hay una guerra de guerrillas, así como contra el EPP, ¿verdad? Se destruye una célula, se dice, pero no se puede eliminar completamente. Lastimosamente muchas veces sucede esto, ¿verdad? Uno piensa, ya terminó, y sin darnos cuenta el enemigo viene a poner algo atrás de nosotros y aparece otra célula de la guerrilla, ¿verdad?, que tenemos que batallar. Por eso es tan importante que resistamos y que busquemos el contexto también donde podamos resistir. Otro consejo, no rendirnos. Y quiero leerle un versículo que es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Se encuentra en Proverbios 24:10. Está en una versión un poco más, está muy chiquitito ahí, les voy a leer. Si en momentos difíciles te rindes, decía el que escribió el proverbio, muy limitada es la fuerza que tienes. Esto es algo también que yo veo en cuanto a la fornicación. Uno dice, caí, y empieza a llorar quizás, ¿verdad? Y nunca más deja de llorar, ¿verdad? Y dice el proverbio, si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. Otro proverbio dice, 7 veces puede caer el justo y se va a levantar otra vez, ¿verdad? De nada nos sirve muchas veces llenarnos de sentimientos de culpa que no nos ayudan para nada y nos hacen estar alrededor de nuestro problema en vez de seguir adelante. Buscar el contexto, buscar la ayuda muchas veces. Y finalmente, en cuanto al tema, recordar que Jesús nos libró de una vez por todas. Que estamos seguros en Él. Que si nuestro corazón está firme en el Señor y confiamos en Él, Él no nos desecha. Podemos fallar y podemos pecar. Y el Señor va a perdonarnos y nos va a ayudar a seguir adelante. Si es que realmente tenemos un corazón contrito y arrepentido. Te invito a que puedas inclinar tu cabeza y cerrar los ojos. Como estaba diciendo al inicio, quizás sea un tema ahí que calladamente, con lo cual calladamente muchos están luchando. Muchos quizás están desesperados, cansados. Y así como os dije también, muchos quizás están siendo hasta de tropiezo de otros sin darse cuenta. Hay alguien a tu lado que necesita tu ayuda. Quizás estás hoy luchando con eso. Lo primero que tenés que recordar es que lo que Jesús hizo por vos fue de una vez por todas. Tenés que tener fe y aferrarte a eso. Que ese sea tu punto de partida para seguir peleando y seguir caminando hacia adelante. Recordar que si al Señor le pediste perdón con sinceridad de todo corazón y dejaste esa práctica, el Señor te perdonó, no hay ninguna maldición que vaya a venir y estás totalmente apto para formar una relación de fidelidad sin que nada haya en tu cuerpo que pueda impedir que algo salga bien. Porque el Señor trae restauración completa y olvida el pasado y nos hace mirar para el futuro. También quiero decirte que si estás luchando hoy, no te rindas. Porque quizás no sea algo que va a desaparecer rápido, pero no te rindas. Y tampoco seas necio en buscar un contexto donde te sea más fácil caer. Busca personas que puedan ayudarte, rodearte, buscarle más al Señor para que puedas salir de esto. Y finalmente recordar otra vez, el Señor lo que hizo por nosotros es de una vez y por todas. Oremos. Señor, gracias quiero darte por este tiempo, por tu palabra, Señor. Y realmente si hay jóvenes aquí, Señor, que están luchando con este tema, que quizás están trayendo consigo sentimientos de culpa por lo que hicieron, por lo que están arrepentidos, Señor, que vos puedas darle la tranquilidad, la paz de saber que sos un Dios que perdona, limpia, Señor, restaura de una vez por todas. Que no hay nada defectuoso que van a llevar, Señor, para una relación de fidelidad en el futuro. Y si hay alguien que está luchando, Señor, que pueda darle la fortaleza, Señor, la sabiduría también de saber buscar ayuda y saber rodearse de personas que realmente puedan ayudarle a crecer. Y gracias te damos, Señor, porque en ti estamos seguros y podemos confiar en tu gracia, Señor, en tu gracia que nos restaura, nos levanta, Señor, y nos hace libres. Señor, queremos romper esas ataduras si es que están, Señor, y sabemos que contigo lo podemos hacer. Queremos experimentar tu libertad, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda darnos esa libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Gracia que